Señoras y señores, sean bienvenidos. A partir de este momento vamos a presentarles la emisión meridiana de Latina Informativa. De parte del equipo de prensa, personal técnico, les saluda María Auxiliadora Morles. Iniciamos esta semana y desde ya vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro invitado especial. Ha sido un hombre destacado dentro de los medios de comunicación, con una carrera dentro de lo que es la parte informativa y además de eso, también dentro de lo que ha sido en el medio de la radio, ha tocado algunas vertientes, pero su fuerte ha sido más que todo escudriñar un poco cuando realiza las entrevistas. Dentro de lo que es el concepto de la transmisión en la programación de Latina Televisión, el grupo Latina Medios, siempre se ha dedicado a poder presentarles productos de primera calidad, con excelente contenido. Es un verdadero placer poderle dar la cordial bienvenida a un excelente compañero, porque hemos tenido la oportunidad de compartir desde marzo 2017, que acabamos de sacar la cuenta, que fue cuando ingresé en esta planta televisora, hasta estos días, y ya lo hacemos tanto en radio como en televisión. Y próximamente estará presentando su nuevo formato, la entrevista a través de Latina Televisión. Bienvenido nuestro buen compañero Douglas Jerez. Qué gusto tenerte, Douglas, qué alegría. Nunca pensé que en la vida me iba a dar la oportunidad de estar de este lado. Ah, bueno, así pasa a veces. Porque tú siempre estás así como estoy ahora. Siempre. Sí, qué bonito Grato verificar que vas a tener este nuevo concepto. ¿Cómo fue, cómo creaste, cómo fue esa tormenta de ideas que te llegó? La entrevista con Jerez, que arranca este domingo 21, podemos hacer ya el anuncio oficial, arranca este domingo 21, comenzó con un proceso que quizás tiene mucho que ver con eso que a veces nos pasa cuando hacemos trabajo de forma cotidiana en estos espacios, que llega un momento en que no es que se toca techo, se llega a niveles de agotamiento, pero sí llega un momento en que pareciera que quieres parar o quieres hacer una pausa, que fue lo que yo hice con Latina Contigo. Yo duré unos cuantos, casi 3 años al aire en la madrugada, con este proyecto que nació luego del famoso apagón eléctrico aquel. Nació Latina Contigo, hice la parada y luego, bueno, regresé a mi formato de radio, donde comparto contigo en el circuito Éxito, en Fama 98.1, y comenzó a darse los procesos de acercamiento de nuevo en las conversaciones con el director del canal, el tema del operativo electorales y todo esto. Y siempre hubo como que la idea de generar un nuevo espacio con un concepto de entrevistas diferente, ¿no? Normalmente las entrevistas, tú que las haces acá en el formato meridiano, tienen mucho que ver con la actualidad, con la noticia, con el momento, con la agenda con el día a día. del día a día, el hecho cotidiano, que también es un acontecer noticioso, pero cómo hacer, cuando lo discutíamos el director y yo, Pedro Isakura y yo, cómo hacer un formato diferente donde presentemos no solamente la historia del individuo, sino también qué guarda en su relación y en su propósito de vida, ¿no? Por eso es cuando presentamos la entrevista, decimos cuál es el legado que le va a dejar, cómo siente que lo ve la sociedad, siente que lo que hace le aporta a la sociedad, cuál es ese marco histórico en profundidad para que sea un referente, un elemento inspirador. Entonces trabajamos un poco el asunto y estructuramos entonces un formato de entrevista o de una especie de conversación amena, inteligente, procurando hacer preguntas que por lo general nunca o pocas veces se hacen en las entrevistas de las personalidades. Sí, es como cuando nos enseñaron en la Escuela de Comunicación Social, es una entrevista formato de personalidad. De personalidad. Con un agregado, con un inciso que procura incluso escudriñar o descubrir a veces testimonios de confesiones o de cosas que no se cuentan, porque bueno, nadie las pregunta, ¿no? Entonces, claro, ¿y cómo haces para preguntar cosas que nadie cuenta? Porque de armas tomar, ¿no? O sea, sí, es una técnica que hemos aprendido y hemos desarrollado en el tiempo. De hecho, creo que mi perfil comunicacional ha sido el de entrevistador. De hecho, comencé por aquí. Cuando arrancó Latina TV por primera vez, fui el ancla del noticiero Mediodía, agregaron una entrevista meridiana
Y ahí comenzamos a desarrollar lo que habíamos hecho durante mucho tiempo en el circuito Onda, en Onda La Superestación. Y trasladamos a televisión, nunca lo habíamos hecho en televisión, lo que hacíamos en radio. Sí. Comenzamos a preguntar. Siempre es posible hacer una buena entrevista en la medida en que tengas el propósito de preguntar cosas, si no suficientemente atrevidas, si fuera de los renglones o de los cánones. Entonces, hay que darle la vuelta. Es que no es lo que se pregunta, sino cómo se pregunta. Por ejemplo, si yo le pregunto, entrevisto a María Auxiliadora y yo le digo, ¿tú no te cansas de ser tan bonita? Ay, pero muchas gracias, muy gentil. Entonces inmediatamente María se sonríe, claro, entra en un grado de confianza. Sí, entonces, estoy en presencia de un caballero que me está tirando un piropo, que además así me siento, ajá, y a ella. Sí. Y acto seguido. Todo caballero. Eso sí es y acto cierto. seguido, entonces comienza a darse una conversación distinta. Son las más técnicas. Amena, ¿no? Son Más, las técnicas, más cercano. Incluso, sí. Incluso para hablar de una cosa que he estudiado mucho, porque tiene que ver mucho con la neuro, cómo sincronizar los efectos y los momentos dolorosos, tristes, épicos, memorables de una personalidad. Entonces se hacen preguntas poderosas que permiten que el entrevistado suelte. De hecho... Pero eso también es contraproducente porque, wow, tocar esa sensibilidad de aquel ser humano ante situaciones adversas que haya vivido puede detonar en un llanto incontrolable. ¿Cómo, no te ha pasado? Me ha pasado, sí, como no. De hecho, las que voy a presentar ya en alguna de ellas ocurre. Y al final siempre el entrevistado nos dice, caramba, me hiciste hablar de cosas que yo nunca había hablado, o de verdad que yo nunca había confesado eso. Interesante. Qué compromiso. Y estoy cayendo y lo vas a transmitir. Claro, y estoy cayendo en cuenta de que evidentemente el método funciona, ¿no? Qué bueno. Porque una cosa es entrevistar de forma cotidiana y otra cosa es meterse en la idea profunda de la pregunta responsable y la pregunta decente, aquellas que procuran una respuesta también en el mismo tono. Entonces, el proyecto arrancó con ese propósito porque, bueno, pero una entrevista, hay programas de entrevistas, hay formatos. La idea es hacerla diferente y que marque un contenido para el individuo. Y incluso queden como testimonio, porque va a quedar en canal YouTube, quedan como testimonios para qué dijo fulano de tal. Por ejemplo, el primero lo vamos a hacer con Tico Páez, del Carota Ñeme Tajá. Allá hay una entrevista bonita, memorable, interesante, de cosas que estoy completamente seguro que pocas personas sabían de una de las figuras clave del grupo Carota Ñeme Tajá. Canta, toca, pero también tiene todo un testimonio de vida cultural. Luego vamos a presentar a Jesús Armando Villalón. El doctor. El pintor de la bruma. Sí. Y allí Villalón cuenta cosas que también, a pesar de la cantidad de entrevistas que ha concedido, nunca las había contado, ¿no? Luego vamos a entregar luego a una entrevista que realizamos a Emerson Freites, que es un chef consagrado, un empresario también, ahí nos reímos mucho porque contó cosas interesantes que tienen que ver con su vida, de una persona que comenzó siendo maestro de panadería y hoy termina siendo de pastelería y hoy termina siendo un empresario y uno de los chefs más importantes que tiene este país. Hace figuras de chocolate y todo eso, es una historia muy marcada. Y una cuarta entrega que vamos a hacer con un médico que es representante del mundo de la urología en Venezuela, el doctor José Pineda, urólogo especialista. El médico cuenta su papel de paciente. Hay una historia allí marcada por el COVID, de lo que significó su vida, su trayectoria, el antes y el después, de cómo un médico se salvó de esa circunstancia, de cómo sintió todo su desarrollo de vida en medio de un momento que vivió, por cierto, fuera de Venezuela. Y es una confesión también interesantísima, fuera de lógica. Digo, nunca lo había contado y se atrevió luego de una pregunta. Ya. ¿Cómo buscas a cada uno de los invitados? ¿O cómo haces ese estudio para poder cubrir por etapas? La idea de la entrevista con Jerez es que tenga el formato libre en cuanto a quién tener. Historias de economistas, de politólogos, de la vida gubernamental. Todavía no me ha tocado, pero andamos buscando a ver quién acepta. De la medicina, de la cultura, del deporte. Vamos a ir decantando poco a poco. El equipo que me acompaña, por cierto, son mis hijas. Dulce, María
que es la que nos ayuda a contactar los invitados. Hay una producción digital que va a estar responsable de Dulce Caribay, que vamos a tener a través de cápsulas que vamos a soltar en redes sociales. Y bueno, nos reunimos, hacemos el listado, establecemos el listado para ir agregando en ese listado personajes que tengan una historia que inspire, que refleje. Incluso vamos a ir teniendo emprendedores, personas que han logrado hacer nicho y emprendimiento y desarrollar empresas en Venezuela. Poco a poco vamos a ir ganando. Hay una lista larga. Claro, es un programa semanal, habría que trabajarlo y seleccionarlo muy bien, como lo estamos haciendo. Y bueno, de verdad que ha sido un proyecto interesante. Uno cree que no. Cuando uno regresa a estas líderes, uno cree que no hay mucho trabajo. Y sí hay mucho trabajo. Mucho. Sí, ¿Qué has sentido? Sí. Cuéntame, ¿qué has sentido? Volver y hacer con este Dios nuevo mío, formato. ¿por qué volví? ¿En serio? No, mentira. Dios mío. Preocupación en principio, Sí. porque nosotros estuvimos mucho tiempo en la madrugada haciendo televisión y radio. Y allí había una interrelación interesante con la audiencia, porque manejamos el formato de la denuncia responsable, manejamos la lectura de noticias, teníamos entrevistas muy ligeras a nivel telefónico, era otra cosa, ¿no? Normalmente cuando me despedí, pues, incluso muchas personas me escriben a mí creyendo que estoy todavía en el horario donde está nuestro buen amigo Mateus, José Mateus. Él hace Latina Contigo. Entonces, cuando analizamos regresar a la pantalla de Latina TV con un formato diferente, de repente a mucha gente le diría, pero no, nos dejó en el momento en que el programa tenía niveles altísimos de sintonía, había una conexión de identidad social conmigo porque trabajábamos mucho el tema de la denuncia, buscábamos soluciones, entonces regresamos en un formato totalmente ajeno a eso. Sí, Entonces la audiencia, creo que vamos a ver cómo lo valora la audiencia. Claro. Ah, bueno, para esto fue que volviste. Probablemente no, pero... Pero forma parte de la madurez dentro sí, de los medios de comunicación, sí, ¿cierto? Lo pensé mucho, pero porque muchos me han escrito que eran de esa legión de televidentes, de seguidores. Jerez, pero de nuevo el formato, los vecinos, vamos a tener una voz. No, totalmente diferente. Por lo menos hay un señor que se llamaba el reportero responsable, Freddy se llamaba él, muy contento porque pensó que regresaba al formato de Jerez en Latina TV. No. Entonces, como no es así, evidentemente surge un nivel de preocupación porque de repente la audiencia lo esperaba de otra manera. Pero estoy seguro que va a gustar mucho porque vamos a presentar al Jerez haciendo ya entrevistas en ese formato de profundidad y creo que los personajes que vamos a incluir, los invitados que vamos a incluir, les va a gustar mucho a la audiencia. Sí, en el momento en que se crea un programa, entran, bueno, la tormenta de ideas. Quienes te acompañan ahora, pues le van a dar ese toque más sublime, más de gentileza, porque son tus hijas y son hermosas como personas. Y además de eso, tienen la juventud. Entonces, te ayudan y te orientan un poco a cómo está ocurriendo ahora y cómo se puede percibir. ¿Te has percatado de estos cambios recientes? Papá, ¿por qué no le preguntaste esto? ¿En serio? Papá, esto es lo más actual. Sí pasa, claro. Sí. Y ahí hay una ayuda extraordinaria, hay un grado de inteligencia extraordinaria que permite que el contenido vaya cargado también de mucha actualización. Mucha gente nos identifica, ¿no? La gente de la Guardia Vieja, el locutor de la voz aquella, el concepto de la radio antigua, todas esas cosas. Sin embargo, hemos hecho un profundo esfuerzo por actualizarnos siempre y tratar de ubicar en contexto y tiempo lo que viene pasando en el mundo de las comunicaciones. Sin duda van a ayudar mucho y están ayudando mucho. Además hay que agregar que en el trabajo audiovisual me acompaña José Osorio. Wow. Hacer televisión con José Osorio es una altísima responsabilidad también y ya a mí eso me da un nivel de tranquilidad porque el material audiovisual sin duda alguna es de alta factura. Yo siempre he admirado mucho el trabajo profesional que hace él como camarógrafo y que es una cosa muy natural en él y allí ya vi la producción y ya está el formato de edición, pues un programa que se graba, ya se ve pues la calidad del trabajo profesional José, de él y eso ayuda mucho, ¿no? José tiene ese buen concepto de poder dar a través de las imágenes lo que se está haciendo en el momento en que se habla, ¿no? Y esa dualidad a pocas personas la consiguen en el tiempo y él de verdad es uno de los excelentes del personal que tiene Latina Televisión. A ver,
Yo quiero preguntarle al hombre, a ese comunicador que Ten cuidado. realmente sí, que pueda darnos a conocer qué haces para mantenerte dentro de lo que es este mismo formato, porque el formato de entrevista muchas personas se pueden considerar, ay, eso es fácil, ay, eso es, yo le pregunto y ya, o sea, 2 o 3 preguntas y listo. No, no es aquella responsabilidad de poder extraerle al personaje que quiero expresar en el espacio, Sí. ubicarte en ese contexto, Douglas, porque realmente tanto en radio y en televisión son formatos que pertenecen a los medios de comunicación tradicionales, pero son muy distintos entre sí. Sí. Y venir de uno o de otro, realmente la diferencia es abismal. Total. Hay que leer mucho, hay que estudiar mucho. Una persona un profesional del área que se dedique al tema de la entrevista, tú lo sabes, hay que leer perfil, contenido, mantenerse actualizado, tener idea del criterio de lo que es una pregunta y no una opinión, saber separar el desarrollo de una pregunta y hay muchos entrevistadores que acompañan la pregunta con la respuesta. Es una mala técnica, ocurre mucho en la actualidad y obviamente en medio de todo lo que ha pasado en el mundo de la comunicación, no debe ser una cosa que se parezca a lo que la gente le gustaría escuchar, pero de manera amena, inteligente, agradable, bien expresada. Y para mantenerse en esa dimensión, pues evidentemente hay que estar muy atento a lo que ocurre actualmente, hay que leer mucho, hay que estar muy informado, muy documentado y procuro siempre estar en eso. Yo creo que probablemente utilizo mucho el móvil, pero tiene mucho que ver con la intención de estar siempre documentado y actualizado. Para poder llegar a entrevistas de ese nivel hay que prepararse. Sí, realmente no hay que improvisar. No se puede improvisar. O, como la técnica propia de lo que es el dibujo libre en televisión, una improvisación ordenada, que tenga una estructura, que tenga un esquema y que nos permita ser auténticos también. Nos reímos, hacemos preguntas irreverentes, la pasamos muy bien, de verdad que son entrevistas muy agradables, pero siempre bajo un esquema, con un guión, hay una preproducción, se piensa mucho qué es lo que vamos a preguntar, a quién le vamos a preguntar, suponemos o pudiéramos interpretar cuál va a ser la respuesta. Y en dimensión de eso nos preparamos siempre. ¿Dónde va a ser la locación? En cada lugar, siempre va a ser en la calle, por lo menos Villalón fue en su espacio de pintura, en su taller de pintura, con el doctor en su consultorio, con el chef en arte comestible en su restaurante. Entrevistas de campo. Con Tico Páez en su casa y van a hacer entrevistas en locaciones propias que tengan identidad con el invitado. Sí, pero eso también es difícil. Mucho. Por la parte auditiva y la parte de iluminación. Sí, bueno, la primera nos tocó hacerla sin servicio eléctrico. Imagínate. José está riéndose. Nos tocó y en medio del desarrollo de la entrevista llegó. Entonces la alegría. Sí, estamos en una cosa así, como muy resiliente, ¿no? De todo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y aquel calor y aquel sudor y aquella cosa, pero fue muy agradable. Y el equipo quitando el calor con el maquillaje. Sí. Se gasta mucho, además. Ay, yo estoy feliz de este regreso que tienes a Latina Televisión. Bueno, ya habíamos tenido la oportunidad de poder compartir en los operativos correspondientes a las elecciones, pero que sea realmente este regreso hacia un programa, una producción dentro de lo que es la programación y con buen contenido para Latina Televisión, realmente pues nos llena el corazón de alegría y de gozo, ¿sabes? Yo siempre he sentido un sentimiento de mucho afecto con Latina porque vimos y fuimos testigos de cómo nació, de cómo se fundó, de cómo se desarrolló. Y siempre quedan pues, esos afectos de los amigos, de las amigas, de los compañeros, de los colegas. Y cuando uno regresa, uno siente que no se ha ido de alguna manera. ¿No? Y que se detuvo el tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo me fui, no tenía cabello, y regreso con cabello. Es que el tiempo es bueno, es benevolente. Mire cómo ha tratado el tiempo a Douglas. Y no es peluquín, que me dice. Y no es peluquín. Y ni me pinto el cabello tampoco. Entonces, regreso con cabello, entonces tengo una nueva idea. Yo estoy seguro que es un producto que va a gustar mucho porque vamos a procurar que así sea. Y obviamente sometido también a la evaluación de la crítica, de las observaciones, para aprender, para enriquecerlo.
Sí. Es un momento súper interesante. Va a estar los domingos a las 11 de la mañana y se repite creo que los martes a las 2 de la tarde. Wow, pero va a tener entonces un buen horario sí. Premium el domingo. 11, sí, para estar en casa, después del desayuno, agradable, ahí va a estar un momento bien bonito. Qué bueno, ese mensaje ya para finalizar la entrevista, Douglas. Agradecerte a ti, María, que los privilegios que nos da la vida te conocemos y te admiramos desde hace muchos años. Cuando yo estaba pequeño yo quería ser como María, de la radio y la cosa. La mentira. Admiramos mucho a María Auxiliadora y de verdad que sigo, y es siempre muy grato cuando me dijeron vas a tener entrevista meridiana, qué bueno, porque es parte de esa experiencia que nos da la vida cada vez que podemos encontrarnos en estas lides. Y agradecer pues a todo el equipo de Latina TV, a todos, al equipo de producción que hacen un trabajo especial con el tema de la producción de lo que va a salir al aire, José, a mis hijas, a Carmen Julia, que se ha incorporado también aparte del equipo de trabajo, que hacen que uno se sienta comprometido. Es un reto, sin duda. Hacer televisión no es lo mismo que hacer radio, tú lo sabes, implica muchas otras cosas. Hay que dedicarse, hay que ponerle empeño, hay que ponerle mucha disciplina para que las cosas salgan bien y salgan bonitas. Yo estoy seguro que como ya aprendimos de alguna manera a tener esa disciplina, ese compromiso, ya sabemos cómo es el tema del formato de la televisión, creo que va a ser un producto que va a encantar mucho a todos. Sí, va a estar durante el transcurso de este último cuatrimestre del año, sí, ¿no? Total. Sí, por lo menos está proyectado hasta diciembre. Así es. Qué bueno. Éxitos. Espero tenerte como invitada en el programa. Ay, qué ex. Bueno, muchas gracias. Estás en la lista. Estoy en la lista, en serio. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida. Pendiente con muy mis preguntas. Sí, no me vayas a hacer llorar, porque imagínate nada más, qué compromiso. Bueno. Qué gusto, Douglas. Gracias, María. Un placer haberte Un abrazo tenido para ti y a toda la audiencia. Qué bonito tu vuelta y tu regreso Amén. a Latina Televisión. Amén. Muchos éxitos y mil bendiciones. Amén. Amigos, despedimos entonces la entrevista meridiana con nuestro buen colega Douglas Jerez. A partir de este 21 de septiembre usted podrá disfrutar en la programación de Latina Televisión. Vamos a identificar la televisora y a la vuelta más con las informaciones más resaltantes de este día.